Bienvenido a esta audioguía sobre la Mona Lisa, una de las pinturas más enigmáticas y famosas del mundo. Te encuentras en el Museo del Louvre de París, frente a una obra que ha cautivado a millones de visitantes durante siglos. La Mona Lisa, también conocida como la Gioconda, fue pintada por Leonardo da Vinci entre 1503 y 1519, durante el Renacimiento italiano. Esta obra maestra es un óleo sobre tabla de álamo, y mide 77 centímetros de alto por 53 centímetros de ancho. Aunque pueda parecer pequeña comparada con otras obras del museo, su impacto es inmenso. Leonardo da Vinci fue un genio del Renacimiento, un artista, inventor, científico y pensador que revolucionó múltiples campos del conocimiento. Nació en 1452 en Vinci, Italia, y murió en 1519 en Francia, donde pasó sus últimos años al servicio del rey Francisco I. La Mona Lisa fue una de sus últimas obras, y la llevó consigo cuando se trasladó a Francia. La identidad de la modelo ha sido objeto de debate durante siglos. La teoría más aceptada es que se trata de Lisa Gherardini, esposa de Francesco del Giocondo, un rico comerciante de seda de Florencia. De ahí proviene el nombre alternativo de la obra, la Gioconda, que significa la alegre, o la sonriente, en italiano. Sin embargo, otras teorías sugieren que podría ser un autorretrato femenino de Leonardo, o incluso una representación idealizada de la belleza renacentista. Lo que más llama la atención de esta pintura es, sin duda, su sonrisa enigmática. Leonardo utilizó una técnica llamada esfumato, que consiste en difuminar los contornos y crear transiciones suaves entre las luces y las sombras. Esta técnica, combinada con el uso magistral de la perspectiva aérea, crea una sensación de profundidad y misterio que ha fascinado a generaciones de espectadores. La sonrisa de la Mona Lisa parece cambiar según el ángulo desde el que la mires. A veces parece sonreír, otras veces parece seria, y en ocasiones incluso parece triste. Este efecto se debe a la forma en que nuestros ojos procesan las sombras y las luces en diferentes condiciones de iluminación. Leonardo estudió exhaustivamente la anatomía humana y la forma en que la luz interactúa con las superficies, y aplicó este conocimiento de manera magistral en esta obra. El paisaje de fondo es igualmente fascinante. Leonardo pintó un paisaje montañoso y rocoso que parece extenderse hacia el infinito. Este paisaje no corresponde a ningún lugar real, sino que es una creación imaginaria del artista. Las montañas y los valles se difuminan en la distancia, creando una sensación de profundidad y misterio. Este paisaje onírico añade otra capa de enigma a la obra. La composición de la pintura es triangular, con la figura de la mujer en el centro. Sus manos están colocadas de manera elegante, una sobre la otra, descansando sobre el brazo de una silla. Esta pose, conocida como pose de 3/4, era innovadora para la época y se convirtió en un modelo para retratos posteriores. La mirada de la modelo se dirige directamente hacia el espectador, estableciendo una conexión íntima y personal. Los colores utilizados por Leonardo son sutiles y armoniosos. Predominan los tonos tierra, ocres y verdes, que crean una atmósfera serena y atemporal. La técnica del esfumato hace que los colores se fusionen suavemente, sin líneas duras ni contornos definidos. Esta técnica fue perfeccionada por Leonardo y se convirtió en una de sus señas de identidad. La Mona Lisa ha tenido una historia fascinante. Durante siglos, permaneció en colecciones privadas, primero en Italia y luego en Francia. En 1797, durante la Revolución Francesa, la obra fue trasladada al Museo del Louvre, donde se encuentra desde entonces, excepto por algunos períodos en los que fue robada o trasladada por seguridad durante las guerras. Uno de los episodios más famosos de la historia de la Mona Lisa fue su robo en 1911. Un empleado del museo llamado Vincenzo Perugia la robó con la intención de devolverla a Italia, creyendo que había sido robada por Napoleón. La pintura estuvo desaparecida durante más de 2 años, hasta que Perugia intentó venderla a un marchante de arte en Florencia. El robo generó una cobertura mediática sin precedentes y convirtió a la Mona Lisa en una celebridad mundial. Durante la Segunda Guerra Mundial, la Mona Lisa fue evacuada del Louvre y trasladada a varios lugares secretos en Francia para protegerla de los bombardeos. Fue escondida en castillos y abadías, siempre bajo estricta vigilancia. Después de la guerra, regresó al Louvre, donde ha permanecido desde entonces. Hoy en día, la Mona Lisa está protegida por un vidrio antibalas y se encuentra en una sala especialmente diseñada para ella, la Sala de los Estados.
Cada año, millones de visitantes hacen cola durante horas para verla, aunque solo pueden observarla durante unos segundos debido a la multitud. La obra se ha convertido en un símbolo cultural universal, apareciendo en innumerables películas, libros, canciones y obras de arte. La técnica de Leonardo da Vinci en la Mona Lisa ha sido estudiada exhaustivamente por científicos y restauradores. En 2004, se realizó un análisis científico exhaustivo que reveló detalles fascinantes sobre cómo fue pintada. Se descubrió que Leonardo utilizó hasta 30 capas de pintura extremadamente delgadas, algunas de solo unas pocas micras de grosor. Esta técnica, conocida como veladuras, permite crear transiciones de color increíblemente suaves y efectos de luz y sombra muy sutiles. La restauración de la Mona Lisa es un tema delicado y controvertido. La última restauración importante se realizó en 2019, cuando se limpió el vidrio protector y se mejoró la iluminación de la sala. Sin embargo, la pintura en sí no ha sido restaurada desde 1956, cuando se eliminó una capa de barniz amarillento que había oscurecido los colores originales. Los conservadores del Louvre son extremadamente cautelosos con cualquier intervención, ya que cualquier error podría dañar irreparablemente esta obra maestra. La influencia de la Mona Lisa en el arte posterior ha sido inmensa. Artistas de todas las épocas han creado versiones, parodias y homenajes a esta obra. Desde Marcel Duchamp, que añadió un bigote y una barba en su versión de 1919, hasta artistas contemporáneos que la reinterpretan en diferentes estilos y medios. La Mona Lisa se ha convertido en un icono pop, trascendiendo su condición de obra de arte para convertirse en un símbolo cultural universal. La ciencia moderna ha revelado secretos fascinantes sobre la Mona Lisa. En 2006, científicos canadienses utilizaron tecnología de escaneo láser para crear un modelo tridimensional de la pintura, revelando detalles invisibles a simple vista. Se descubrió que Leonardo utilizó una técnica de pentimenti, es decir, cambios y correcciones durante el proceso de pintura. Por ejemplo, la posición original de los dedos de la mano izquierda era ligeramente diferente. El misterio de la sonrisa de la Mona Lisa ha sido objeto de numerosos estudios científicos. En 2017, investigadores utilizaron inteligencia artificial para analizar las expresiones faciales y concluyeron que la modelo está expresando principalmente felicidad, con toques de disgusto, miedo y enojo. Sin embargo, la interpretación sigue siendo subjetiva y parte del encanto de la obra. La Mona Lisa no es solo una pintura, es un fenómeno cultural. Ha inspirado poemas, novelas, películas y canciones. Ha sido parodiada, venerada, estudiada y admirada. Representa el ideal de belleza renacentista, el genio de Leonardo da Vinci, y el poder del arte para trascender el tiempo y las culturas. Al contemplar la Mona Lisa, estás viendo no solo una obra de arte, sino un momento congelado en el tiempo, una ventana al Renacimiento italiano, y un testimonio del genio humano. Esta pintura ha sobrevivido a guerras, robos, restauraciones y millones de miradas, y sigue siendo tan enigmática y fascinante como el día en que Leonardo dio la última pincelada. La próxima vez que visites el Louvre, tómate un momento para reflexionar sobre todo lo que representa esta pequeña pero poderosa obra de arte. No es solo una pintura, es un símbolo de la creatividad humana, de la búsqueda de la belleza, y del poder del arte para conectar a las personas a través del tiempo y el espacio. Gracias por escuchar esta audioguía sobre la Mona Lisa. Esperamos que haya enriquecido tu experiencia y que hayas descubierto nuevos aspectos de esta obra maestra. El arte es un viaje de descubrimiento continuo, y cada visita puede revelar algo nuevo. Disfruta del resto de tu visita al Museo del Louvre.